conciliación, no solamente crispados, digamos, en un contexto de no querer verse. Entonces, el hecho de atreverse a concurrir o haber tomado la decisión de concurrir a una audiencia de conciliación implica que ya tienen esa predisposición de poder mirarse. ¿En qué estado están? ¿Cómo están? Está claro, por lo menos ya es un paso, es un inicio, para que acaso a futuro puedan volver seguramente a solicitar otras audiencias de conciliación, ya sea en nuestro centro o en otros, y llegar probablemente a suscribir el acuerdo esperado. De eso se trata la conciliación. ¿Ok? Otro tipo, digamos, de mecanismo alternativo de solución de conflicto que es autocompositivo viene a ser la negociación. La negociación es definitivamente entre las partes A y B. Estas partes A y B, que quede claro, no solamente es unipersonal, pueden ser varias. ¿Está claro? ¿Ok? Y luego entre el grupo de los varios que puedan juntarse A versus B, por ejemplo, tienen la predisposición, acaso, de poder elegir o designar a un representante, tanto el grupo A como el grupo B. ¿Para qué? Para que ellos se queden en el escenario de la expectativa y delegar en esa persona en quienes confían, a fin de que puedan iniciar la negociación correspondiente. ¿De acuerdo, chicos? Y ojo, en cuanto a la mediación, digo a la negociación, solo es entre las partes. No hay un tercero, como en el caso de la conciliación, sí, estamos nosotros como conciliadores, pero nuestro rol únicamente es la de poder facilitar la comunicación. Bien, de la misma manera tenemos otro elemento que también es autocompositivo y es la mediación. La mediación, ya saben, siendo también un elemento, digamos, autocompositivo, el rol del mediador es precisamente mediar, intermediar, interactuar entre las partes. Con la particularidad probablemente de que ya el mediador tiene esa, digamos, capacidad de poder, digamos, proponer, de poder orientar, direccionar, si se quiere. Es el rol del mediador, lo que no ocurre en la conciliación. Salvo en un escenario donde el conciliador se convierte en un agente de la realidad. Y eso ya saben ustedes en qué escenario únicamente. ¿Está claro? Ahora, un segundo tipo, digamos, de mecanismo alternativo de resolución de conflicto viene a ser el arbitraje. El arbitraje, ¿cierto?, en su condición de elemento o tipo heterocompositivo, ¿ok?, implica que son las partes las que delegan a un tercero para que a nombre de ellos, ¿okay?, el conflicto que los aqueja puede ser resuelto por un árbitro. Y este árbitro va a finiquitar, va a concluir la controversia entre las partes, emitiendo el laudo arbitral. Ahora, hay que dejar claro que los árbitros son de dos tipos, dos escenarios. Por un lado tienen el árbitro de conciencia y por otro lado el árbitro de derecho. Cuando hablamos del árbitro de conciencia, todo aquel ciudadano que no tiene ninguna formación jurídica, puede ser de cualquier campo del conocimiento, o simplemente un ciudadano que tiene esa capacidad, digamos, de generar confianza a las partes en controversia y pueda ser designado como el árbitro. Es el denominado árbitro de conciencia. ¿Está claro? Ahora, los árbitros de derecho definitivamente son los que tienen la formación jurídica. Puede ser que estén en proceso, digamos, de estudios, ¿right?, o puede ser ya un bachiller, un egresado o un titulado, qué sé yo, pero tienen la formación jurídica. Eso es el tipo de árbitro digamos, de derecho. ¿Está claro? Ahora ustedes dirán,
¿En qué momento, a ver, el árbitro de conciencia o el árbitro de derecho puede ser realmente designado por las partes? Únicamente acuérdense que entre los mecanismos alternativos de solución de conflictos es por autonomacia, ¿no es cierto?, un medio pacífico de solución de conflictos. Pero ojo acá, por ejemplo, si hay la controversia entre un ente estatal y una empresa, la norma, la ley, por ejemplo, digamos, de arbitraje, te dice, para que inicies un proceso arbitral, necesariamente tienes que haber hecho un proceso conciliatorio. Regla 1, o sea que hay una obligatoriedad de conciliar antes de iniciar un proceso arbitral. Que quede claro eso, chicos. Entonces, a ver, si eso es el tema, digamos, del arbitraje, también hay que dejar claro que el árbitro, digamos, de conciencia puede generar mucha expectativa, mucha confianza, probablemente por ser un ciudadano con mucho arraigo en cuanto a experiencia, o porque tiene, digamos, un perfil de mucha ascendencia, y acaso es una persona, bueno, pues con una trayectoria impecable en el manejo, digamos, de instrumentos como la conciliación, o acaso como el arbitraje. Por lo tanto, ya recae en las partes si pueden designar a un árbitro de conciencia o un árbitro de derecho. ¿Okay? Generalmente, por ejemplo, si hay entidades que, bueno, pues toman la decisión, ¿no es cierto? Sobre todo las empresas, les genera más confianza a los árbitros de derecho, ok, perfecto. Inclusive piden que ellos a su vez sean no árbitros únicamente ad hoc, sino árbitros institucionalizados. ¿Y esto cómo se mastica esto? Alguien diría, ¿no es cierto? Árbitro de conciencia o árbitro de derecho. Y ellos dos, por ejemplo, pueden ser árbitros ad hoc, porque simplemente se bastan per se únicamente solos y no necesitan estar adscritos a ninguna organización, como las cámaras de comercio, como los colegios de abogados, por ejemplo, que tienen o podrían tener sus centros arbitrales, el colegio, por ejemplo, de ingenieros, idem, el de arquitectos, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, estos ya son los árbitros institucionales, porque hay algunas organizaciones empresariales que dicen, yo quiero, por favor, que usted sea mi árbitro, doctora Karina. Sin embargo, por favor, yo sé que usted está manejando sus procesos arbitrales en forma ad hoc. No está escrito en ninguna organización. No necesito, por favor. Yo no quiero el monopolio de X Cámara de Comercio, por ejemplo. Yo quiero estar independiente. Ok, es una decisión, es una postura. Sin embargo, por ejemplo, es también la disyuntiva que puede optar la empresa que quiere mi presencia como su árbitro, por ejemplo, me puede pedir, doctora, por favor, sería tan amable y es que la condicionante que me pide, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Huancayo, me pide que la presente a usted como mi árbitro, para el efecto me piden un resumen de su CV. Ok. Hola, ok, si es así, pues tenga, por favor, lo estoy enviando a mi CV, no hay ningún inconveniente. Ojo que yo no estoy adscrita a la Cámara de Comercio, solo que es para efectos de llevar a cabo esa audiencia de conciliación. ¿Por qué? Porque esta persona quiere que la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio interactúe como secretaría del Tribunal Arbitral. ¿Está claro? Entonces, esa es la figura que ustedes quiero que la tengan bien claro, chicos. ¿Está claro? Entonces, eso realmente era para poder aclarar si había algún tipo de duda en el escenario. Ahora, chicos, vamos a hablar, ¿ok?, que todos estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos en el mundo, ¿ok?, en los diferentes países donde vienen ya no solamente con mucho arraigo, digamos, la aplicación de estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos, por ejemplo, han visto por conveniente implementar o acogerse a un
modelo determinado de mecanismo alternativo. Y dentro de las opciones para poder adscribirse o coger como modelo, digamos, de manejo de estos mecanismos tenemos tres. Por un lado tenemos el modelo, ¿okay?, Harvard, o denominado también tradicional. ¿Qué significa este modelo tradicional o acaso modelo Harvard por su, digamos, como autor de propuesta Harvard, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, ¿qué característica fundamental o cuál es la esencia, digamos, de este modelo Harvard? Significa que es el modelo que va a propiciar prioritariamente la comunicación, el diálogo. Bueno, bienvenidos a esta charla. El objetivo definitivamente de este modelo es buscar elaborar el acta de conciliación donde las partes resuelvan el conflicto que los aqueja. Al margen si realmente están corrigiendo las relaciones humanas coexistentes entre las partes. ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes me dirán, doctora, pero, a ver, ¿este modelo es general para todos? No. Se ha dicho que es una primera propuesta, un primer modelo. Es conocido, por ejemplo, que muchos países, como por ejemplo España, lo tiene bien arraigado el modelo Harvard. Este modelo harvardiano genera confianza, hay mayor requerimiento de ella. Asimismo, por ejemplo, otro modelo, este modelo que también viene implementándose desde sus inicios en Norteamérica, porque precisamente el autor es ciudadano norteamericano. ¿Okay? Ahora, a nivel de Latinoamérica, por ejemplo, también han acogido este modelo Harvard, Perú, por ejemplo, Chile, Argentina, lo que no ha ocurrido, por ejemplo, con México. México que tiene una especie de modelo mixto, ¿okay?, transformativo por un lado y por otro lado también modelo javariano, o sea, una mixtura de ambos, porque ellos dicen, no solamente me interesa resolver el conflicto que a estas partes, a las partes en conflicto, digamos, les atañe, sino también yo propongo y propendo que también se corrija, se restabilice, se restablezca, en otros términos, las relaciones cordiales, las relaciones humanas entre esas partes. ¿Está claro? Eso es entonces la característica fundamental, digamos, del modelo, ese segundo modelo, el modelo transformativo. O sea, transformar actitudes, conductas, más allá si se suscribe o no el acta de conciliación, si se firma un acuerdo o no. A mí me interesa transformar las actitudes. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, ok, si las partes, como hace un momento hablábamos, por ejemplo, fueron con unas posiciones encontradas, donde si realmente concurrió el solicitante, dijo, por favor, ¿sería tan amable? ¿Puedo yo ya ingresar a la sala, por favor, de conciliación? De la audiencia de conciliación, porque yo no quiero verlo, que el invitado llega y pueda ser el primero en mirarlo, no quiero verlo. Oh, bien, se dan cuenta, esas actitudes prácticamente, totalmente, a ver, confrontacionales. Pareciera que no quiere verse ni siquiera en película. Entonces, pero ya, aquí hay un mensaje determinante. El solo hecho de haber confirmado su participación, el invitado o el emplazado, por ejemplo, significa que está dando ya un primer paso, porque seguramente ha tenido que evaluar el contexto, el escenario, con quién es, de qué se trata, qué tipo, digamos, de conflicto tiene pendiente con esa persona. Porque simplemente la actitud, por ejemplo, del invitado puede ser, ok, probablemente sea la primera invitación que me cruzan.
yo quiero ser exquisito o exquisita, que me espere si le pega la gana. También es un mensaje que realmente teníamos que canalizar y a la primera invitación, la parte invitada concurre, ¿cierto? Es un paso enorme. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo? Que se frustra esa primera, digamos, programación de audiencia y conciliación, porque la parte invitada no concurrió. ¿Eso qué significa? Solamente está presente él o la solicitante. Está ausente él o la invitada. Por lo tanto, entonces, son mensajes que vamos ya perfilando que realmente en algún momento esta persona concurrirá o no, nos planteamos un interrogante. Ahora, el centro de conciliación puede llevar a cabo una siguiente, digamos, notificación. ¿Está claro? Entonces, probablemente en esta segunda pueda concurrir, ¿ok?, el invitado y no concurre él o la solicitante. Segundo escenario. Entonces, ok, es como si hubiese una especie de competencia. Ok, la primera yo vine porque fui la solicitante, pero ahora vas a ver cómo respondo. Así como tú te diste el lujo de no concurrir a la invitación que te cursé, bien. Ahora, sí que vas a concurrir, ya me confirmaron. Vas a trastabillar porque no voy a concurrir como invitada. Es una especie de competencia, ¿no es cierto? Okay. Haces una, yo hago otra y así sucesivamente. Ahora, a la tercera y última invitación para desarrollar la audiencia de conciliación, ¿ok? ¿Qué ocurre si ambas partes no concurren? Si ambas partes no concurren, chicos, definitivamente archivamos ese requerimiento conciliatorio. No pasó en absoluto nada. Pero ¿qué ocurre si concurre la invitada y no concurre una vez más la solicitante? ¿Qué haremos? También definitivamente archivamos el caso porque en 2 momentos reiterados la solicitante no concurrió. ¿Está claro? Entonces, hay escenarios donde nosotros tenemos que aprender a manejar nuestras decisiones. Para eso, por ejemplo, vamos a estudiar en algún momento, ya más adelante, por ejemplo, el flujograma del procedimiento conciliatorio. ¿Cuántos días tenemos, qué plazos tenemos para poder convocar, invitar o notificar, qué sé yo? ¿Cuántos días de plazo nos fija la norma para llevar a cabo la audiencia de conciliación? ¿Y en qué momento podemos suspender? ¿En qué momento podemos archivar? Está clarísimo. Porque es una antesala solamente de comentario. ¿Okay? Ahora, estamos hablando entonces del modelo Harvard. Este modelo Harvard es aquel que inspira más confianza. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, bueno, pues estoy en un problema, en un conflicto, necesito urgente, por ejemplo, que ya mi pareja, el padre de mis hijos, mi esposo, aún, o con quien me separé, o acaso mi conviviente, qué sé yo, cualquier figura paterna, cumpla con asignarle una pensión alimenticia a mi menor hijo, porque ya realmente no me estoy abasteciendo, mi situación económica se va tornando compleja. Máxime si en presencia de mi pareja, de mi esposo, mi hijo estaba en uno de los colegios más emblemáticos de la zona de Huancayo, por ejemplo. Pero en esta situación donde ya la pensión alimenticia se ha acumulado en 3 reiterados, prácticamente ya me están advirtiendo que estarían con un pie a la calle mi menor hijo. Por lo tanto,
tendré que buscar alguna alternativa de solución. Y la que realmente y me han asesorado que debo de exigir y emplazar al padre de mi hijo es a través de la vía conciliatoria, ya que es el medio mucho más rápido, más económico. Por lo tanto, los resultados los voy a tener rápidamente. Entonces, ojo, si el objetivo de la persona es lograr que le asignen una pensión alimenticia que puede evitar, por ejemplo, que su menor hijo sea sujeto de exclusión, sujeto de reparos, observaciones, y que a la larga le puede generar conflictos de carácter psicológico al menor, entonces los adultos tenemos que actuar con mucha madurez y responsabilidad. Por eso es que la señora tuvo que postergar, tuvo que posponer su orgullo como ser humano y haber tomado la decisión, ojo, de asumir su rol de madre. Y admitir, por ejemplo, que en esa perspectiva de la mejor educación, de la alimentación idónea, acaso la vivienda, la vestimenta, qué sé yo, debe de tener la intervención o participación de ambos, padre y madre. Por lo tanto, a ver, si se produjera una desvinculación brusca del padre por X circunstancias, eso no implica que ustedes tendrían que, bueno, no quiero verte ni en pintura, ¿está bien? Pero ojo, acá, los padres, aun cuando se separaron, nunca van a dejar de ser padres. El niño que procrearon no va a dejar de ser sus hijos. Hay ahí, por ejemplo, un escenario donde inclusive se presentan escenarios complejos, como por ejemplo, el padre puede generar una especie de interrogante, de duda. ¿Cómo sé? Yo acabo de conversar estos días que estaba en la casa de mi familia, o los amigos, etcétera, etcétera. Me hicieron una especie de insinuación de que mi menor hijo, que en este momento lleva mi apellido y está en uno de los mejores colegios de Huancayo, no tiene ningún parecido físicamente a mi persona. Y además he estado observando si realmente podía tener algún parecido a mi papá, a mi mamá, o tal vez a mis hermanos. No vaya a ser que el parecido sea al vecino. Entonces imagínense la interrogante, la duda, la incertidumbre. Por lo tanto, fundamentos, tal vez emocionales, para poder decir, ahora, ok, vas a tener que probar que este niño es mi hijo. ¿Por qué? Porque me dijeron de que tú, aprovechando que yo estaba trabajando en X lugar, bueno, pues te dabas las vacaciones especiales con tus colegas de trabajo. Ok, eso me genera la duda, la incertidumbre. Ah, perfecto. Si hay esa duda, el supuesto padre tiene la libertad realmente de recurrir a la prueba científica del ADN. Esto ya lo saben. Y de inmediato, por ejemplo, ok, en el centro de conciliación decimos, ok, tenemos que esperar el resultado de ese análisis del ADN. No, la norma nos dice a nosotros, mientras están en conflicto, en entredicho, otro que realmente puede ya judicialmente pueda demostrar la validez o no, ok, mientras tanto nosotros, por el interés superior del niño, asignamos a favor del niño la pensión alimenticia. ¿Está claro, chicos? Y bueno, por ejemplo, ya verán si con esa acta realmente el interesado, en este caso el supuesto padre, puede probar ya judicialmente, ¿cierto?, que ya no va a continuar asignándole la pensión alimenticia porque finalmente se llegó a la sentencia de que con esta prueba de ADN y que fue en forma privada, pero que también
digamos, el juzgado de familia probó, convocando, ¿no es cierto?, a una corroboración del ADN de que sí, definitivamente, el niño a quien le había asignado, le había imputado la paternidad, la madre, definitivamente no era su hijo. Pero claro, hay cosas dolorosísimas que se deslindan en el escenario de ustedes, que son gran porcentaje de abogados seguramente que experimentan el tema. Entonces, miren cuán importante es nuestro rol como conciliadores, porque si es cierto que ya hay una, digamos, incertidumbre adicional, de que hay duda de la paternidad, eso a nosotros no nos compete, porque eso nosotros no lo vamos a dirimir, no nos compete como conciliadores, pero sí vamos a tener que avalar la petición, la solicitud de asignársele a ese menor hijo de las partes, ¿no es cierto?, la pensión correspondiente. No sabemos qué periodo de tiempo ha de durar ese ya conflicto judicializado, ¿no? Eso a nosotros no nos atañe. Simplemente estamos, ¿ok?, decidiendo en el acto de que la mensualidad que va a permitir que este niño continúe educándose, alimentándose, qué sé yo, debe estar asegurado. Y nosotros, como conciliadores, aseguramos el escenario. ¿Está claro, chicos? Esa es la gran ventaja de contar en el país, en el Perú, por ejemplo, dos entidades paralelas. Por un lado, la vía judicial, y por otro lado, hoy, los MARCs. Los MARCs, acuérdense que no solamente nos ayuda a resolver en forma pacífica el conflicto entre las partes, sino sobre todo es un procedimiento rápido. En una sola audiencia podemos resolver precisamente aquella incertidumbre que la desespera a la parte, digamos, en este caso, afectado, porque de por medio hay una dependencia, hay un dependiente en este caso. ¿Sí, chicos? Idem, por ejemplo, cuando se trata de desalojo, el tratamiento es algo también rápido, o RAE. Entonces, tiene muchísimas ventajas el hecho de manejar los procedimientos conciliatorios. Y obviamente que eso ya es tarea de cada uno en qué niveles nos vamos a ir especializando. A lo mejor por nuestra formación o por nuestra experiencia podemos optar por una u otra tendencia, ¿ok? O a lo mejor alguien puede decir, bueno, en esta primera etapa yo quiero capturar todo. Podría también ser esa opción. Sin embargo, hay que advertir, no de tanto madrugar, se amanece temprano, se dice, chicos. O sea, realmente no todas las solicitudes que van a llegar al centro de conciliación, podemos decir que todas pasen a mí. ¿Sí? Es peligroso, porque tenemos que todavía pasar más conocimientos, más experiencias. Y cuando digo esto, quisiera por favor una vez más advertir. El día que ustedes ya cuenten con sus dos registros, resoluciones directorales, que por un lado los acredita como conciliador extrajudicial, y por otro lado les da la resolución directoral que los acredita como conciliadores especializados en materia de familia, ¿ok? No implica que emocionados de inmediato ya vayan corriendo y digan, yo ya estuve avanzando, perfecto. Este es prácticamente el quinto día de cómo me estoy estrenando ya como conciliador potencial. Caramba, qué emoción. Estoy a punto de que ya llegue la supervisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que pueda confirmar, para que pueda ratificar, ok, que mi centro de conciliación reúne todos los requisitos, ¿ok? Espacios, cantidad mínima de conciliadores y todas las, digamos, las características que un centro de conciliación debe de reunir. Digo, o, caso contrario, puede también, por ejemplo, reflexionar. Fue la primera visita de inspección y me generó una especie de 4 reparos. Por ejemplo,
Uno de los grandes reparos ha sido el hecho de que, por ejemplo, el servicio higiénico de mi centro de conciliación queda en el tercer piso de ese edificio. Y mi centro de conciliación está ubicado en el segundo piso. ¿Cómo podré subsanar eso si solamente me dieron 15 días para poder subsanar esta dificultad, esta deficiencia? ¿Ok? También es otra tarea, es otra preocupación. Pero, a ver, mientras eso ocurre, por ejemplo, ya uno va a tener que, ok, bien, en vez de emocionarme y a velocidad, pretender inaugurar mi centro de conciliación, ok, la doctora Karina, aquella vez que conversaba con nosotros, dijo, no hay nada más estratégico que una vez logrado, una vez canalizado mis dos resoluciones, ¿okay? De inmediato entonces debo de mandar preparar mis sellitos, ¿ok? Y muchos, por ejemplo, emocionados de inmediato sacaron un sellito como conciliador extrajudicial, otro sellito como conciliador especializado en materia de familia. No, es que no se dieron el trabajo de cómo es lo que la norma exige. Yo creo que tengo por acá, vamos a ver chicos. ¿Sí? ¿Ahí? Este es un sellito, por ejemplo. Okay. Este es un sello donde tengo la posibilidad, mis datos, por ejemplo, ahí abajo pongo, ¿cierto? Ok. Conciliadora extrajudicial, código número tanto. Conciliadora especializada en familia, número tanto. Y ojo, antepongo, por ejemplo, mi condición académica. Si soy abogado, por ahí, ok, sí, muchas gracias. ¿Me permiten un segundo, por favor? Ok. Aquí está, chicos. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Está claro? No se ve, No se doctora. aprecia, doctora. Ahí. Nada. Más arriba No se se levanta, observa, doctora. doctora. No, no Ahora se sí. Se ve, hoja blanca se ve, doctora. Oh my God, sorry. Pero bueno, en algún momento vendrán a la oficina, supongo, ya veremos que después del 31 nos digan, oh, angelitos, ya están liberados, solamente se van a cuidar un poquito más. Eso sería fabuloso. Si fuese así, chicos, van a estar acá en su alma mater y nosotros tendremos el honor de saludarlos personalmente y verán todos los modelos para no equivocarse, porque el recurso económico hoy por hoy, querida, ¿sí? Gaby, ¿qué me decía? Que estos angelitos estamos prisioneros. Oh my God. Pero también, tanto ustedes como mi persona, estamos prisioneros. Verdad que es un conflicto fuerte. Hay veces dialogar esto con los padres. Por ejemplo, a ver, yo estoy prácticamente obligada a tener que quedarme acá en las oficinas del grupo Nuevas Tendencias, pernoctar acá, hasta que de pronto ya estoy a la espera. 6:10 de la mañana ya estoy. Hola, Helmer, es un señor que me traslada con toda la confianza correspondiente. Sí, doctorita, ya estoy yendo, estoy en 10 minutos, en 15 minutos. Y en ese horario, comprando los panecillos, estoy llegando a la casa, se dan cuenta. Entonces, esto es realmente, a ver, asumir esta tarea que jamás debí de haber admitido, les cuento, chicos. En realidad, es decir, yo sé que un escenario como esta nos reta a tener que multiplicar esfuerzos y tratar de medir riesgos. El solo hecho de trasladarse, por ejemplo, de casa hasta la oficina, ¿cuánto dista? ¿Ok? ¿Qué riesgos implicaría? Y seguramente para algunos de ustedes, a lo mejor, seguramente que se quedan en la oficina porque probablemente tienen a disposición mejores, digamos, opciones visuales, tal vez,
no lo sé. Y otros, por ejemplo, van a tener que haber negociado en casa para que de 6 a 10 de la noche, bueno, pues si ya son padres, si son madres, van a tener que haber delegado tareas si tienen pequeños, por ejemplo. O acaso, si estaban acostumbrados a tomar los alimentos en conjunto, por ejemplo, con los padres, también van a tener que, o ver, ok, solicitar la dispensa correspondiente. Es que, en realidad, dijimos en un momento determinado, la pandemia, este coronavirus, no puede ser el motivo para que nosotros no continuemos retándonos a construir un perfil profesional, académico, exquisito. Esa es la negociación que ustedes han hecho. Entonces, por favor, no es que estén secuestrados. Lo que pasa es que están cómodamente ubicados. Y hay que verlo por ese lado, querida Gaby, en realidad. Porque luego, cuando esto ya se supere, ¿cierto? Vamos a bregar contra el tiempo. Vamos a seguramente revertir una serie de situaciones que lo hemos dejado trunco, lo estamos dejando pendientes, lo estamos postergando, qué sé yo. A partir de ese momento seguramente que habrá una especie de punto de inflexión, punto de quiebre para, a ver, revertir, multiplicar nuestro factor tiempo y nuestra capacidad seguramente también profesional y todas las habilidades que uno tiene para revertir aquello que prácticamente es una especie de falencia de promedio de un año, ¿cierto? Pero, caramba, no nos tendríamos por qué quejar porque estamos con vida, dijimos, es lo más importante. Entonces, chicos, retornemos al tema de nuestro negocio. El modelo Harvard es este modelo que realmente genera la posibilidad de subsanar, de poder en forma pacífica lograr esta crisis, acaso, de carácter, a ver, de situación económica, que la parte, por ejemplo, vulnerable, como es el niño, pueda ser, digamos, víctima de la decisión abrupta de los padres. Entonces, a ver, nosotros, como conciliadores, en todo momento tenemos que ponernos en el lugar de las partes, en este caso en el lugar de la solicitante. ¿Está claro? Claro que definitivamente siempre hay que propiciar nuestros diálogos. Ojo, cuando digo nuestros diálogos, en un determinado momento es probable, chicos, es probable de que nosotros seamos no solamente conciliadores, directores del centro de conciliación. Ya sabemos nuestra tarea. Luego somos los conciliadores. A su vez somos el abogado verificador del centro de conciliación porque probablemente seamos abogados. ¿Está claro? Entonces, 3 tareas simultáneas en ese momento. Pero por otro lado, somos un centro de conciliación que con toda la dificultad del caso hemos aperturado nuestro centro. ¿Ok? Por lo tanto, no tenemos mayor liquidez que nos habría dado la posibilidad de convocar a un soporte humano que haga las tareas, por ejemplo, ¿ok? De notificar a las partes, por ejemplo. ¿Y quién lo hace? El angelito. Se cambiará, se pondrá un buzo y irá, ok, perfecto. Pero por otro lado, este señor a lo mejor, porque no tiene, repito, todavía la liquidez, va a tener que hacer toda la tarea de la limpieza, la labor de portapiego, qué sé yo. Es un todista en esa primera etapa. ¿Está ok? Entonces, chicos, no se emocionen que al momento de apertura del centro de conciliación ya vamos a contar con un recurso humano para delegar tareas. Eso es lo ideal seguramente, pero tiene que ser eso en una perspectiva a futuro. Obviamente que no todo es de la manera como estoy analizando, sino hay otras alternativas, por ejemplo, donde los padres hacen una alianza estratégica con los hijos. Ok, mi hijo se está preparando porque quiero que a partir de ese centro de conciliación. ¿Cuántas personas no hubo acá así, con esa decisión, con esa expectativa? Doctora, ¿yo puedo ser conciliador?
porque estuve leyendo lo que usted me dio en manual, estuve leyendo. Y digo, si se necesita 2 conciliadores para poder iniciar a operar en mi centro de conciliación, yo tengo 74 años, doctorita. ¿Puede ser conciliador? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede ser ese señor o no? Claro que sí, chicos. Claro que sí. Acuérdense que el requisito mínimo para ser conciliador es ser mayor de 18 años. Y obviamente, si es una persona que está en su cabalidad y sabemos que lleva a cabo diálogo, sostiene conversación, qué sé yo, ok, démosle la oportunidad a esa persona. Y hay varios que lo han hecho así, por ejemplo. Ok, doctora, yo me voy a inscribir en este siguiente curso. Perfecto. Se fueron contra el tiempo en realidad. Y fue fabuloso, porque hicieron una alianza estratégica. ¿Ok? Aperturaron el centro de conciliación el señor ya jubilado, por ejemplo, de una organización que se llama OCINER, creo que por acá, no recuerdo exactamente. El tema es que él con ese promedio de edad, tenía buena base económica. Y luego, por ejemplo, tuvieron ese soporte para aperturar en un lugar bastante, digamos, concurrido, un lugar muy visible. La mensualidad no era el tema, ¿por qué? Porque tenía esa propiedad. Por lo tanto, es otro escenario, ¿no es cierto? Por lo tanto, chicos, hay varias formas de afrontar nuestras emociones al momento de contar ya con nuestros documentos que nos acreditan como conciliadores. Lo que yo siempre voy a recomendar, por favor, primero, si tengo esos documentos, ya tengo, por ejemplo, los sellitos, de inmediato, la norma me faculta, dice, toco las puertas a cualquier centro de conciliación y pido que se me suscriba, que se me adscriba, perdón, a ese centro de conciliación. ¿Y cuál es el requisito para que nos podamos adscribir? Únicamente una solicitud donde adjuntamos la copia de las 2 resoluciones, los 2 registros, luego un sello, un ejemplar del sello, luego la copia del DNI. Y asimismo solicitamos, por ejemplo, que adjunten la copia del recibo de agua luz para poder fijar la residencia o el lugar donde vive la persona. ¿Está claro, chicos? Entonces, no hay otro requisito. Entonces, ahí pueden ustedes iniciar su accionar. Y como digo, ¿no? Es mejor aprender en esos centros de conciliación. ¿Para qué? Para que nos perfilemos en el campo de la práctica a evitar errores en nuestro centro. Y algunas veces horrores en nuestro centro. Entonces, creo que por ahí, teoría, práctica. Práctica más práctica. ¿Está claro, chicos? Creo que por ahí pasa el tema para no equivocarnos. Entonces, esta es una de las grandes virtudes que tiene lo que es este modelo Harvard. ¿Ok? En el Perú ya saben que nosotros hemos optado por utilizar este modelo como el ideal para poder manejar nuestras, digamos, controversias y la solución de ellas en nuestros centros de conciliación en todo el contexto del territorio nacional. ¿Está claro, chicos? Ok. Si eso es el modelo, por ejemplo, Harvard, o denominado también tradicional, tenemos otro modelo, y es el modelo transformativo. ¿Qué significa el modelo transformativo? ¿Qué propende? Propende que el objetivo más importante en cualquier escenario conciliatorio es la recomposición de las relaciones humanas. ¿Qué tal diferencia, verdad? Bajo ese modelo, no nos interesa si finalmente vamos a suscribir un acuerdo entre las partes o no. Lo importante es haber viabilizado una primera reunión con las partes. Cierto que fue un encuentro crispado. Ambos vinieron con posiciones sumamente férreas. ¿Ok? Y con una serie de estrategias de parte del manejo del conciliador,
poco a poco hemos ido quebrando, por ejemplo, cada una de las manifestaciones de rechazo de uno respecto al otro. ¿Está claro? Entonces, para el modelo transformativo, lo ideal es eso, porque ellos dicen, ¿no? ¿Qué logro yo? ¿Cuál es mi aporte como mecanismo alternativo de solución de conflictos? Si a la sociedad no estoy lanzando seres humanos innovados, con actitudes distintas, que ya no sean violentas, que ya no haya esa crispación, que por lo menos exista diálogo, exista comunicación, y por ende esto propenda a manejar, mejor aún, las relaciones humanas, porque no queremos olvidar que nosotros tenemos 2 hijos. Estos hijos son adolescentes, tienen 14 y 16 años. Y el solo hecho de que, por ejemplo, en el Día del Padre, mis hijos no tuvieron durante los últimos 7 años la presencia de su señor padre, implica que ellos han estado prácticamente muy vulnerables en el aspecto psicológico y han sido también sujetos de reparos de parte de sus propios colegas de estudios. Por lo tanto, chicos, para el modelo transformativo, revertir ese estado de quiebra total de comunicación, de rechazo total hasta de su presencia, la tarea del conciliador es modificar esas actitudes y aportar no solamente a la sociedad, sino sobre todo a las familias, seres innovados, seres transformados en actitudes, en conductas. Esa es la característica fundamental del modelo transformativo. Ahora, cierto que nosotros no manejamos el modelo transformativo como parte de la alternativa, porque somos modelo Harvard, modelo tradicional. Sin embargo, cuando nosotros vamos implementando ya con mayor asidero, con mayor arraigo y acaso experiencia, el desarrollo de las audiencias de conciliación, chicos, de inmediato empezamos a manejar cómo cambiar las posiciones de las partes. ¿Qué es posición? Es precisamente esa forma de percibir que yo tengo la razón y haberse generado este conflicto realmente no es culpa mía, es culpa de mi contraparte. Conmigo no es el tema. Esta fulana es el responsable. Por lo tanto, quien tiene que cambiar y quien tiene que dar el primer paso es ella o él. No va este tema conmigo. Es imposición, chicos. A mí no me interesa realmente que este personaje hoy vaya comunicando a terceros de que ya está en pos, realmente tiene una relación con una tercera persona, dicen que es así, asá, etcétera, etcétera. Ok, muy bien. Inclusive ya subió a las redes sociales de brazo con una mujer que creo que es mucho menor que él. En realidad, seguramente, será porque le está llamando la atención las apariencias, pero va a ver, el día en que pise tierra y quiera retornar a su hogar, nosotros hemos cerrado las filas. Así es que, miren, es la frustración, es el ego, el amor propio quebrado, que le hace reaccionar a esta parte, simplemente en ella per se. No está pensando de que de por medio están sus 2 hijos y que sus 2 hijos están siendo humillados, están siendo tal vez discriminados o marginados, porque hay colegios que tienen ese tipo de trato, permítanme decirles. Para poder acceder a esos colegios, por ejemplo, ¿qué te piden? Partida de matrimonio, y que va a corroborar, por ejemplo, la asistente social, ¿ok? Si realmente es una familia
debidamente estructurada, qué arraigo, qué trayectoria, qué ascendencia, qué sé yo, tantas cosas, y que de pronto se produzca esta quiebra realmente, señalan a los niños. Más aún, señala a la madre, seguramente que ella es, ok, acuérdense que hubo unas reuniones, etcétera, de APAFA, y esas reuniones a ella se la veía muy próxima, X fulano que es profesor, etcétera, etcétera. Ya vienen las especulaciones, chicos. Por lo tanto, yo creo que cada uno concurre a esa audiencia a regañadientes, ¿está claro? Ofendidos, mellados en su amor propio, entre comillas. Y el hecho solamente de volver a verse, ¿ok? Afianza más aún su posición. Para ese día, quiero que me vea cómo estoy. Me voy con el atavío más moderno que exista. Aún cuando ya no haya concordancia con el tema generacional, pero total voy a llamar la atención. Y el otro dice, bueno, yo me voy a ir con un blazer espectacular, con un polo, con cuello circular y un jean. Voy a llamar la atención. La competencia de una manera, a ver, de posición únicamente. No le interesa si el tipo es padre y la señora es madre realmente. Entonces, ese tipo de situaciones van a ustedes a encontrar cuando se trata de asistir a personas que solicitan, por ejemplo, no solamente el tema de pensión alimenticia, sino van a definir el tema de la tenencia, van a definir el tema del régimen de visitas, temas bastante vulnerables y fundamentales en el tema de los hijos. Por lo tanto, chicos, no siendo, digamos, el modelo que nosotros debemos de aplicar por, digamos, porque rige necesariamente el modelo transformativo en el país, permítame decirles, la práctica nos lleva a una tendencia no solamente de que las partes, obviamente, puedan paulatinamente, con la comunicación y las estrategias que utilizamos, ir revirtiendo el escenario y finalmente, en todas las reuniones que podemos implementar, ok, llegar a identificar sus intereses. ¿Cuál es el interés real de ella? ¿Cuál es el interés real de él? De tal manera que en ese momento que nosotros vamos, ok, logrando que probablemente estructuremos un acta de conciliación, también voluntaria o involuntariamente vamos implementando escenarios para que, las conductas, las actitudes tirantes de las partes vayan transformándose, vayan cambiando. ¿Está claro, chicos? Eso realmente, repito, es como si en todas las audiencias de conciliación que nosotros vamos a llevar a cabo existiera en forma tácita la presencia del modelo transformativo. ¿Está claro? Esa es la riqueza que tenemos como conciliadores. Ya conocemos bien el modelo tradicional, harvariano. Muy bien. ¿Qué persigue? ¿Qué objetivos tenemos? Muy bien. Pero también, por otro lado, tenemos el modelo transformativo. Transformar, cambiar. ¿Viable? Por supuesto que es viable. Entonces, en esa medida, yo realmente siempre voy a decirles, como cualquier campo del conocimiento, ¿okay? La conciliación implica también buscar formas de mejor, digamos, desarrollo de esta herramienta en otros escenarios. Por ejemplo, me comentaron de que hay una zona en Lima donde también se ensayó la primera, por ejemplo, viabilización de un centro de conciliación que asistió ya en forma privada el desarrollo de las audiencias de conciliación, tiene una exquisitez increíble. ¿Qué centro es? Muy bien. Voy a hacer una pasantía allá. ¿Factible? Factible, chicos. Van a ese centro, tocan las puertas. Caramba, le dice, por favor, yo tengo conocimiento
de que su centro de conciliación tiene mucho reconocimiento y ustedes han avanzado y están prácticamente ubicados en gran porcentaje de las jurisdicciones del país. Me agradaría realmente que se me permita. Soy una conciliadora que tiene un proyecto realmente de que este centro que quiero aperturar tenga, si acaso, tal vez es mucho aspirar, un símil al centro que ustedes manejan. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué no? Podría ser. Y más allá, oigan, devoren también las informaciones. Por ejemplo, concurría a un curso, me recuerdo, de conciliación. Era simplemente mecanismos alternativos de solución de conflictos, acá, que luego se propició un encuentro, ¿okay?, de conciliadores, pero no hubo mucha concurrencia, hubo más o menos como 70 conciliadores, ok, perfecto. Sin embargo, ahí tuvimos la oportunidad de conocer, por ejemplo, que interactuaban capacitadores de Colombia, ¿ok? También teníamos la presencia de capacitadores de Italia, de diferentes países, pero particularmente me llamó la atención porque la conciliación, les dije, está muy, muy avanzado, tiene mucho arraigo como parte de la solución de los conflictos en Colombia. Y entonces, en un escenario, digamos, del break, recuerdo que nos pusimos a conversar con los dos capacitadores de Colombia, y había una dama que se llama Luzmila Ledesma, me recuerdo. Entonces con ella le caí bien porque habíamos planteado preguntas, qué sé yo, ok, ¿qué tal? Mire esto. Intercambiando, le digo, ¿qué haría para poder conocer mejor aún cómo se está manejando instrumentalmente a nivel académico la conciliación en tu país? Permíteme decirte, ¿sabes qué? Tal universidad, por ejemplo, tenemos, mira, yo soy la representante de tal universidad porque soy decana de la facultad y manejo los mecanismos. ¡Oh, ok, caramba! Karina, me caíste fabulosa. Muchas gracias. Te invito a que hagas una pasantía en Bogotá. Oh, my God. Y vas a hacerlo en la Universidad de Medellín. Vaya, chicos. Entonces, cada vez que ustedes tengan la posibilidad de interactuar, de dinamizar en espacios como esa, háganse notar, háganse visibles. ¿Para qué? Para que también ustedes puedan ser, beneficiarias de las posibilidades de intercambios, pasantías. Hoy por hoy, el recurso económico para nadie es, carambas, tal vez permisible como para poder darnos la satisfacción de cumplir un reto, de hacer pasantías, por ejemplo, o especializaciones en otros escenarios del mundo. Y si tienen esa oportunidad, no lo desaprovechen. Por ejemplo, a mí me permitieron esa posibilidad y partir rápidamente. ¿Está claro, chicos? Entonces, esa es una manera de enriquecer no solamente nuestra visión, sino nuestra percepción y nuestra confirmación de cómo se está manejando la conciliación en otros escenarios. ¿Y por qué es que todavía en Perú hay este tipo de dificultades? Y con esos conocimientos podemos ir paulatinamente implementando para que a futuro nuestro centro de conciliación sea no solamente exquisito, sino tenga esa fortaleza, ese valor diferencial de que este centro va a ser conducido por una persona que tiene idea de lo que realmente es construir la cultura pacífica, la cultura de paz en el país. ¿Está claro? ¿Es difícil? No, solamente es decisión, es voluntad. ¿Está claro, chicos? Y ahora vamos a referirnos que hay un tercer modelo de Marx y se llama el modelo circular narrativo. ¿Qué característica tiene este modelo circular narrativo?
como su nombre lo dice, circular narrativo. El objetivo de este modelo es propender a concentrar a las partes y hacer de que las partes nos hagan un recuento histórico de dónde se originó este conflicto. ¿Cómo es que nosotros estamos involucrados? ¿Ok? Somos los primeros, los segundos, los terceros, digamos, actores de ese conflicto. ¿Cómo es que nosotros somos ahora partícipes de ella? Es decir, no les interesa el tema, por ejemplo, de la modificación de las relaciones humanas. No, tampoco les interesa suscribir, digamos, los acuerdos. Lo que les interesa en este modelo circular, narrativo es, ok, bien, Jacoba, bienvenida a mi centro de conciliación. Sé que estás pidiendo, a ver, estás solicitando la tenencia de tu hijo que tiene 19 años. Por favor. Y tú, por otro lado, estás prácticamente oponiéndote a ese deseo, a esa voluntad de la señora. Ya, ok, está el tema, ya está el conflicto. Quisiera saber cómo es que se originó este conflicto. Me gustaría saber realmente por qué y de dónde viene esta crisis. Y se supone que ustedes tienen un hijo en común, un hijo que tiene 19 años, que la mayor parte del tiempo ha vivido con usted, Néstor, que es el padre de este joven. Okay. Resulta que la única manera de poder tomar una buena decisión, donde, en este caso, el joven, hijo de ustedes, pueda tener la posibilidad, no solamente de saber que cuenta con el padre, sino también tiene una madre y puede gozar tal vez de lo que es contar con el calor de con el calor materno de una madre, qué sé yo. Quisiera saber por qué es que llegaron a este nivel. ¿Qué es lo que provocó para que usted, Néstor, usted esté a cargo de su hijo, un joven de 19 años? Y por otro lado, quisiera saber cómo es que usted, Juanita, desde los cuántos años, cómo, por favor, quiero saber el cuándo, cómo se originó esta crisis que hoy se está enervando. Por favor, quiero darle la palabra, en primer lugar, como es la norma, a Juanita, porque es ella la que está solicitando. En ese momento se incorpora Néstor y dice, un momentito, este es un atrevimiento de Juana. Juana, durante los últimos 16 años, ojo, los últimos 16 años, simplemente se hizo a la vista gorda de la responsabilidad que también debió de haber asumido respecto a su hijo. Hoy, que ya es una persona casi realizada, ¿ok? Quiere, dice, hacerse cargo de él. Un momentito. Mi hijo ya tiene personalidad, miren, ok, se dan cuenta. Ahí está la crispación. Entonces, en un escenario de esa naturaleza, ¿cuál es la opción que nos da como conciliadores el contexto? Nos da la posibilidad de que Juanita entienda que la única manera de poder iniciar esta reunión conciliatoria ante el escenario que nosotros estamos observando
un escenario tenso, más crispación de parte de Néstor, es darle precisamente, en su condición de invitado, la primera opción al hacer uso de la palabra. Esa es una estrategia para poder menguar el estado de crisis en el cual prácticamente estamos iniciando o propendiendo a iniciar la audiencia de conciliación. ¿Está claro, chicos? Entonces, en realidad, este modelo circular narrativo, a veces, caramba, como quiera que propicia ese diálogo, ok, cómo fue, tal vez, quizás, ok. Si ustedes no fijan espacios de tiempo, por ejemplo, puede prolongarse. ¿Está claro? Entonces, ya ustedes saben cuál puede ser la estrategia con la cual pueden manejar con mayor, seguramente, apremio el tema del desarrollo de esa audiencia de conciliación. Porque cada una de las partes en un escenario como esta van a dedicarse a calificarse, a tener que asignarle toda la responsabilidad uno al otro y así sucesivamente. Por lo tanto, estas reuniones se van a dilatar y probablemente nos veamos en la obligación de suspender para continuar al día siguiente o acaso dentro de dos días, tan igual como puede realmente las partes peticionarla y nosotros de acuerdo a la norma podemos asistir. Entonces, chicos, en realidad tenemos 3 modelos. Y estos 3 modelos realmente, a ver, en muchos países se viene aplicando algunos, pero yo les digo, por ejemplo, en México rige los 2 modelos, es un modelo mixto, Harvard y transformativo. ¿Ok? Este modelo de conciliación circular narrativa, por ejemplo, sé que tiene, por ejemplo, vigencia, pero también, esto sí, con la presencia del modelo transformativo en Holanda. ¿Ok? Entonces, ok, pues seguramente que fruto digamos, del manejo estratégico de estos 2 modelos, probablemente tengan que como efecto simplemente suscribir sus actas de conciliación. Presumo que así sea realmente. Pero muy pocos a la fecha han apostado por manejar las audiencias de conciliación a través del modelo circular narrativo. ¿Ok, chicos? He hablado tanto que me gustaría, por favor, dejar a ustedes cuál de los modelos les llama la atención. Pero sobre todo me gustaría saber, por favor, qué opinan de que en el Perú se haya implementado el modelo harvardiano o tradicional como modelo para resolver los conflictos a través de, digamos, de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos vía conciliación. ¿Qué les parece, digamos, este modelo tradicional o harvardiano? ¿Qué bondades verían en ellos? ¿Cómo se viene implementando? ¿Ustedes han visto de cerca? ¿Cómo funciona? Me gustaría opiniones, chicos. Tenemos simplemente, a ver, solo tendríamos 5 minutos para poder opinar. Porque luego vamos a ingresar, chicos, exactamente a las 7:30, tan igual como está en el programa, seguramente que ustedes ya leyeron, vamos a dar un examen. ¿Está claro? Este examen va a durar de 7:30 a 8 de la noche. Así que, por favor, ya seguramente el asistente ya no me dijo que ya no va a haber ninguna dificultad a futuro, entonces creo que ya ha podido seguramente subsanar algunas deficiencias que tenía. Entonces, chicos, tenemos estos 5 minutos para dialogar. Me gustaría escucharlos, por favor. ¿Quién se atreve? ¿Quién se lanza a la piscina? Si ya tan claro, chicos. Hoy alguna incertidumbre, alguna duda, a lo mejor me plantean algunas preguntas que se les ocurre. Si me oye alguna cosa por aclarar.
Ok, ok, chicos. Entonces, si no hay ninguna pregunta, no hay nada que opinar, ok. Ojo, chicos, el hecho que nosotros concluyamos el examen, por ejemplo, a las 8 en punto, no implica que vamos a partir. No, de 8 a ver, 8:15 está programado la pausa. Van a descansar 15 minutos. Luego vamos a reanudar y vamos a tocar ya, vamos a iniciar técnicas de comunicación en una audiencia de conciliación. Así que todo lo que venimos aprendiendo hasta este módulo tercero, vamos a ya ir perfilando mejor cuando iniciemos por implementar cómo se aplica, digamos, las técnicas de comunicación en un procedimiento conciliatorio. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, va a haber esos intervalos, acuérdense, van a tener exactamente 30 minutos para poder resolver este examen. Sencillísimo. Igual, esta es una prueba objetiva, chicos. Solamente para poder registrar A, B o C, qué sé yo, lo que se les ocurra como respuesta real, ¿cierto? Entonces, 7:30, claro que sí. Chicos, entonces, Doctora, disculpe, ¿a qué hora es el examen? Exactamente. 7:30, estamos a 7 minutos exactamente. En algunos ya 6 minutos, ¿ok? Entonces, en 6 minutos más, de inmediato ingresen al aula Classroom, ahí lo tienen el examen, por favor. Y tratemos de cuidarnos, porque el día de ayer, por ejemplo, hay algunos que se excedieron del plazo correspondiente y no lograron presentar su examen. Ojo con eso. Yo sé que este es un proceso todavía de aprendizaje y hay algunos que también se han quedado en la saga, ¿ok? Entonces, estamos ya en coordinaciones cómo vamos a revertir el hecho de que hay personas que estuvieron y podemos corroborar y no pudieron entregar su examen por segundos probablemente. Entonces, estamos coordinando cómo darles la oportunidad de revertir esa especie de dificultad que pasaron. Entonces, esto por favor, por eso estoy recomendándoles, chicos, abran exactamente unos minutos antes y empiecen a las 7:30. De tal manera que seguramente esto lo pueden hacer en 15 minutos, en 20 minutos, y tienen el espacio para, ok, decir, bien, yo lo presenté y no tengo ningún problema. ¿Está bien? Ok, chicos. Podemos entonces cerrar un poco la... Doctorita, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Doctora, buenas noches. Percy, ¿cómo está? A las 7:30 va a comenzar y ¿hasta qué hora va a ser? ¿Hasta las 8 en punto? 8 en punto. Son 30 Ya, minutos. doctorita. ¿Ok? Ya. Bien, ok. Me gustaría participar con respecto a la muy bonita ponencia que ha tenido, doctora. Encantada. Muy interesante el haber aprendido los puntos de vista de estos modelos conciliatorios. Encantada. Nos permite a nosotros poder ya tener una concepción muy específica cuando nosotros seamos conciliadores para poder optar cuál de estas posiciones, si nos interesa restablecer las relaciones entre las partes, nos interesa los acuerdos entre las partes, o tal vez un narrativo circular en la que podamos nosotros restablecer las relaciones eh, entre las partes y todo ello arribado a través de un acuerdo. Entonces, es interesante, me gustó la exposición, entonces voy a tratar de hacer una retrospección para poder dar un buen examen, doctora. Muchas gracias. Gracias, Percy. Gracias por ese reconocimiento. Realmente dicen que los seres humanos vivimos en base a pequeños detalles, pequeños reconocimientos. Eso realmente a nosotros nos estimula. Muchas gracias, Percy. Ok, queridos, entonces por favor, para dejarlos unos minutos simplemente, para que se preparen bien, respiren bien,
Vamos a cerrar las cámaras, ¿ok? Por favor. Bien, chicos, los dejo.